vamos a comenzar. Para quienes no estuvieron en la clase pasada, que fue la primera clase, pues los días martes vamos a empezar a las 6, no a las 5:30, para darle chance a los compañeros que están trabajando que lleguen a conectarse a sus casas o a sus lugares, ¿verdad? No tenemos aquí un libro de texto, sino que yo les voy dando los libros de texto en la clase de Classroom, ahí los voy colgando. Otra cosa es que también voy a colgar las presentaciones que tengamos aquí. Son los 3 exámenes, solo que para el segundo examen vamos a ir acumulando zona con pequeños trabajos que yo les voy a ir dejando. De hecho, el primer trabajo que les voy dejando empezamos hoy, pero son ejercicios, son trabajos que ustedes van haciendo en un documento y al final solo me mandan ese documento, ¿verdad? Bueno, sin más preámbulo, pues, como les digo, esto lo vimos la clase pasada y si hubiera alguna duda todavía tenemos el transcurso de la clase para tenerlas al final de la clase. Vamos a comenzar con la presentación. Voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver la presentación ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. 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 Sí, licenciado. Muy bien. Pues vamos a dar la clase de lógica jurídica este semestre. Ya la he dado varias veces. Como les decía, mi nombre es Javier Monterroso. Soy catedrático de hace 9 años en la facultad, en la licenciatura, y también doy clases en la maestría o en varias maestrías de nuestra facultad, ¿verdad? Pero entre paréntesis, siempre me gusta dar clases más en licenciatura que en maestría, porque ustedes son alumnos con ganas de superarse, de ser profesionales, de llegar a su carrera. En cambio, de la maestría, pues ya le doy a abogados, ya maleados, algunos que solo quieren seguir un título para tirarse a una postulación. Siempre se encuentra gente buena en la maestría, pero la mayoría de veces me gusta más dar en licenciatura. ¿Verdad? Y sobre todo cuando es presencial, pero por el fraude universitario que hubo, no tenemos clases presenciales, ¿verdad? Lamentablemente. Esperemos que en el transcurso de la clase podamos regresar a la presencialidad. Vamos a comenzar con esta pequeña introducción a la lógica. Como les decía, quienes estudiaron bachillerato, estudiaron magisterio, pues posiblemente se van a recordar muy bien de esta parte de la clase. Eh, pero hay personas también que estudiaron perito o estudiaron secretariado que no tuvieron la clase de lógica. Entonces es importante hacer esta introducción para que todos manejemos el mismo nivel cuando ya entremos a ver temas de lógica jurídica como tal. Entonces ahorita vamos a ver temas de lógica general. Perdón, solo voy a dejar entrar a otras personas que están pidiendo su admisión a la clase, ¿verdad? Muy bien. Perdón, a veces tengo que salirme para dejarlos entrar porque no habían entrado o no se han unido a la clase. Eh, bueno, empecemos por el tema conceptual, por supuesto, ¿qué es la lógica? ¿Verdad? La etimología de la palabra, es decir, de dónde viene la palabra lógica, viene del griego logos, que significa palabra o expresión del pensamiento. ¿Y por qué? Porque la lógica ayuda a expresar los pensamientos de una manera racional. Es decir, cuando hablamos de qué es lo lógico, qué es la lógica, es la que nos ayuda a expresar los pensamientos, lo que nosotros pensamos, de una forma ordenada, de una forma para que se nos entienda, ¿verdad? Por eso usamos lógica. Cuando decimos que algo no es lógico, es algo que no es comprensible o que es contradictorio o que no tiene sentido, ¿verdad? Por eso, ¿por qué? Porque la lógica es precisamente ayuda a ordenar los pensamientos para que los expresemos de forma adecuada. Entonces, cuando alguien no es lógico, es que no está diciéndonos algo de forma, digamos, correcta, coherente. Hay dos teorías sobre la lógica. Una que dice que la lógica es una ciencia y la otra que dice que la lógica es parte de la filosofía o incluso de las matemáticas. Yo creo que la lógica es parte de la filosofía. No es una ciencia en sí misma, pero sí es una parte muy importante de la filosofía. Hay quienes también la vinculan con las matemáticas, porque las operaciones matemáticas son pura lógica.
No se preocupen, yo sé que muchos de ustedes no quieren saber nada de matemáticas y por eso estudiaron derecho. No vamos a ver matemáticas aquí, ¿verdad? Sino que solo vamos a ver cómo ordenar los pensamientos. Pero sí hay una relación muy fuerte entre las matemáticas y la lógica y, por supuesto, entre la filosofía y la lógica. Cuando hablamos de que es una ciencia, quienes definen que la lógica es una ciencia, dicen que es la ciencia que estudia el pensamiento humano, estudia la estructura o formas del pensamiento humano. Mientras que si lo vemos como una parte de la filosofía, es la parte de la filosofía que estudia los pensamientos considerados en sí mismos. Si decimos que la filosofía sí es una ciencia, entonces la lógica es la parte de esa ciencia que se llama filosofía, que estudia la estructura del pensamiento o que estudia los pensamientos considerados en sí mismos. Y el gran filósofo griego Aristóteles es considerado el padre de la lógica. Aristóteles vivió hace más de 2000 años, ¿verdad? En Grecia, es uno de los tres filósofos grandes de Grecia, junto a Sócrates y a Platón. Sócrates fue maestro de Platón, Platón fue maestro de Aristóteles, pero Aristóteles es posiblemente el filósofo más importante de la historia porque su influencia en la filosofía todavía, la filosofía moderna, es enorme. Y casi toda la lógica fue construida por el mismo Aristóteles. Por eso se le considera el padre de la lógica, porque la mayoría de los temas que vamos a ver en esta pequeña introducción, ¿no? E incluso muchos de los temas que se ven en lógica jurídica vienen de Aristóteles, ¿verdad? La lógica aristotélica es la lógica que ha dominado el mundo hasta hace muy recientes épocas donde se ha, y tampoco es que se haya contrariado lo que Aristóteles dijo, sino solo complementada sus ideas lógicas. Eh, Vamos a seguir viendo un poco de la lógica y diferenciarla de otra ciencia que estudia los pensamientos, como es la psicología. La psicología también estudia el pensamiento, pero lo estudia desde el punto de vista de las causas y condiciones que hacen posible el funcionamiento y el desarrollo normal del pensamiento. ¿Verdad? Los psicólogos van a analizar, estudiar el pensamiento humano, cómo funciona o cómo no funciona a veces el pensamiento humano y las causas por las cuales hay trastornos del pensamiento, esquizofrenia, psicosis, paranoia y otras, todas esas formas de enfermedades del pensamiento. Y la lógica también estudia el pensamiento, pero no estudia el contenido de los pensamientos, sino solo la estructura de los pensamientos. Descubre las leyes y reglas cuya observancia es indispensable para alcanzar la verdad por medio de un conocimiento inferido. Por supuesto que alguien que no tiene todas sus facultades mentales o que tiene problemas, enfermedades mentales, muchas veces no va a ser coherente, no va a ser lógico. Pero esos son problemas de la psicología. La lógica lo que busca es ayudarnos a estructurar bien los pensamientos en personas que no sufren demasiados trastornos psicológicos, ¿verdad? En personas que tienen la mayoría de sus facultades de pensamiento normal. Entonces, la lógica se diferencia de la psicología porque la lógica vamos a ver la estructura, cómo están hilados los pensamientos para tener una concatenación lógica, un hilo, y así nos permite expresar nuestras ideas. Esa es, digamos, la gran importancia de la lógica. Entonces, ¿para qué sirve la lógica? Es un método, una técnica, un método, un sistema que permite establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Vamos a ver las tablas de verdad, las diferentes tipos de falacias, diferentes tipos de problemas del pensamiento lógico en el transcurso de la clase, porque hay ciertas reglas, hay ciertas formas de hilar el pensamiento. Vamos a ver lo que son los silogismos, lo que son los juicios, para después nosotros poder hacer nuestros pensamientos de esa forma, certeros, veraces, coherentes. ¿Por qué? Porque algo que es lógico significa que sigue las reglas de la lógica y de la razón. Algo ilógico es algo que no es razonable, que puede ser falaz, que puede ser contrario a la razón, ¿verdad? Y vamos a ver que en muchas partes, incluso en el derecho, vamos a encontrar muchos temas que parece que fueran contrarios a la lógica y contrarios a la razón.
Entonces, muchas veces tenemos que recordar incluso los principios lógicos para demostrar que un argumento jurídico no tiene lógica, para demostrar que lo que está diciendo el fiscal o lo que está diciendo el defensor carece de razón, carece de lógica, encontrar cómo no puede ser cierta la coartada de un individuo, ¿verdad? Por ejemplo, si un sospechoso de homicidio eh, está siendo acusado de haber matado a alguien a las 6 de la tarde, pero hay testigos que hay cámaras de video que lo encuentran a las 6 de la tarde comiendo en un café, obviamente no sería lógico que esta persona hubiera cometido ese delito, ¿verdad? Porque no es posible ese desplazamiento temporal. Si estaba en un lado, no puede estar en otro, ¿verdad? Pero ¿cómo explicarlo lógicamente? ¿Verdad? Eso es lo que, para eso nos va a servir la lógica, para argumentarlo, para hilar los pensamientos y llegar a una conclusión, ¿verdad? Determinar cuáles razonamientos son verdaderos y falsos, cuáles son, digamos, cuáles son incorrectos y correctos. Entonces, la lógica puede ser aprovechada en varios aspectos de la comunicación, de la toma de decisiones y del conocimiento humano. Ustedes cuando hablan con sus novios o sus novias y le dicen dónde estuviste, van a ver si tenía lógica o tiene razón el argumento que él le va a dar. O eso también les puede servir a ustedes para explicar en forma lógica dónde estaban. ¿Cómo vas a estar recibiendo clases tenías que estar recibiendo clases a las 8? Entonces, ¿por qué si tenías clases a las 8, por qué saliste antes? Entonces, ustedes tienen que explicarle, el maestro solo da una hora de clases, ¿verdad? Entonces, así van a ir explicando argumentos lógicos para cualquier cosa. La lógica la usamos todo el tiempo, todos los días usamos lógica. Y sobre todo en la profesión del derecho se utiliza muchísimo la lógica. Eh, Sobre todo por eso la lógica es usada en las ciencias abstractas y en las ciencias del pensamiento. Y en el caso del derecho, que es una ciencia social, pero que se basa mucho en la argumentación, en el estudio de textos, es fundamental. Por eso, uno de los mayores juristas del mundo, Hans Kelsen, ustedes seguramente se recuerdan en Introducción al Derecho haber visto la pirámide de Kelsen de las normas jurídicas, ¿verdad? Que tiene normas fundamentales, después las normas ordinarias, las reglamentarias, las individualizadas. Bueno, pues Hans Kelsen es un jurista austriaco, uno de los mejores juristas del siglo XX, y tiene un ensayo que se llama Derecho y Lógica, que lo vamos a leer en el transcurso de la clase. Él lo que dice es que entre los juristas es común encontrar la opinión que la lógica y el derecho tienen una relación especialmente estrecha, porque es una cualidad específica del derecho la de ser lógico. Si el derecho no es lógico, entonces podríamos decir que ni siquiera es derecho. El derecho tiene que tener razonabilidad, tiene que tener coherencia. Incluso todo el sistema jurídico, recuerdan ustedes la pirámide kelseniana, esa pirámide tiene que tener coherencia. La ley ordinaria no puede ir en contra de la ley superior, que es la norma fundamental. El reglamento no puede ir en contra de lo que dice la ley ordinaria. Ahí hay coherencia, ahí hay lógica, está concatenado todo de forma de una estructura, ¿verdad? Por eso dice, se observa la relación mutua de las normas jurídicas que se ajustan o conforman a los principios de la lógica. Hay una relación muy estrecha entre la lógica y el derecho. ¿Por qué? Porque los juristas prácticos, ustedes, la mayoría de ustedes quieren ser juristas prácticos, quieren ser abogados, quieren ser jueces, quieren ser fiscales, quieren ser notarios, pero para todo esto hay un razonamiento y una argumentación que se hace a partir de las normas, a partir de la ley. Ustedes argumentan, ustedes razonan sus contratos, sus casos, sus memoriales, sus argumentos en el juicio, ¿verdad? Es decir, la lógica puede servir de ayuda para realizar argumentos correctos en este ámbito y evaluar los argumentos de los demás. Como les decía, sobre todo el caso del juez. Al juez le llegan dos argumentos totalmente contrarios, porque las dos partes tienen argumentos contrarios, sea el juez de laboral, sea el juez de penal, sea el juez de civil. Él va a escuchar a dos partes con dos argumentos totalmente contrarios, de forma de interpretar la ley, de forma de interpretar un contrato, de forma de interpretar una relación de trabajo,
de formas contrarias, incluso de ver un tema familiar, o va a ver también el juez cuestiones totalmente contrarias entre el fiscal y el abogado defensor, y a cuenta de que el juez va a fallar a favor de uno o a favor de otro, ¿verdad? El juez tiene que evaluar los argumentos de los dos y ver cuál de esos dos tiene lógica, cuál de esos dos es contradictorio, cuál de esos dos es una falacia, ¿verdad? Y va a tener que fallar a favor del argumento más lógico, definitivamente, ¿verdad? Entonces, esta importancia de la lógica y el derecho se llama lógica de los juristas. Esta que se aplica en las audiencias, en los casos, en los memoriales, ¿verdad? Aquí es muy importante porque permite ver si los argumentos de las partes son válidos o no. Y por supuesto, esto, como les estoy explicando, tiene una enorme relevancia al momento de un juicio y tomar una decisión. Por eso, creemos que la clase de lógica jurídica sigue siendo muy importante para los futuros abogados, los futuros jueces, los futuros fiscales, porque claro, en las otras clases ustedes van a aprender el contenido de la norma, pero lo que queremos aquí es que ustedes puedan, eh, en base a esas normas, generar sus propias formas de pensamiento, propias formas de aplicarlas al caso concreto, explicarlas y posteriormente, pues, ya plasmarlas en su práctica jurídica, ¿verdad? Por eso todavía seguimos considerando en la Facultad de Derecho que la lógica es una clase muy importante y se da a estas alturas de la carrera porque ustedes ya ahorita vieron introducción al derecho, vieron derecho penal, derecho civil, están viendo derecho laboral, entonces están justo para aplicar este tipo de normas. Y como les decía, los argumentos del abogado pretenden convencer al juez, pero los argumentos son proposiciones, juicios lógicos que el abogado, el jurista, emite sobre un caso concreto. El argumento lógico es agarrar la ley, agarrar los hechos y en base a la ley y a los hechos sacar una conclusión. Argumentar es estructurar entonces un pensamiento, dice el jurista García López. Para eso existe una serie de reglas, ya que los argumentos tienen que ser razonables y servir para persuadir al destinatario. Lo que quieren los abogados, lo que quieren los juristas es convencer a alguien, convencer a esa tercera parte en un conflicto que se llama juez, ¿verdad? Y los argumentos por eso tienen que ir en forma coherente. ¿Por qué? Porque argumentar implica estructurar una secuencia coherente de pensamiento. Por lo general, analizamos la premisa mayor y la premisa menor para obtener una conclusión. Y la forma de argumentar es al final una forma de interpretar una norma, interpretar un hecho, ¿verdad? Para justificar la premisa mayor y la premisa menor, para eso está la prueba. La prueba es lo que va a unir la premisa mayor con la premisa menor. Pero me estoy adelantando un poco aquí, ¿verdad? Esto ya va más relacionado con lo que vamos a ir viendo más adelante, pero sí quería que en esta primera parte quedara clara la relación que hay entre la lógica y el derecho. ¿Por qué les va a servir esta clase? Porque la idea es que cuando terminen esta clase, ustedes puedan identificar, puedan argumentar, puedan ver, digamos, sí, una argumentación de un caso y vamos a usar también ejemplos de casos concretos, de sentencias, vamos a ver sentencias de la Corte de Constitucionalidad, sentencias de casos civiles, de repente hasta casos penales podemos conseguir para que ahí veamos si hay lógica o no, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta donde vamos ahorita? ¿Algún comentario? No, Lick. No. Todo muy bien, Gracias, licenciado. todo claro. Todo está Todo claro. bien, Todo licenciado. está claro, licenciado. Ah, bueno. Todo claro, Todo licenciado. bien. Si alguno Todo de bien, ustedes licenciado. tiene una duda o algo así, por favor me interrumpe. Yo igual uso pausas y voy viendo la pantalla, porque cuando estoy exponiendo no puedo ver la pantalla, ¿verdad? Ese es el problema de las clases virtuales, ¿verdad? Si fueran presenciales, pues levantan la mano o algo así. Entonces me interrumpen, por favor. Licenciado, por favor, puede explicar esto, no entiendo. No tenga ningún problema, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos con el tema. Para terminar el tema de la lógica y el derecho, tenemos que recordar que la labor del juez
es aplicar el derecho a un caso concreto, con una explicación o una fundamentación del por qué toma tal decisión, ¿verdad? Y esto es otra cosa muy importante. La lógica también sirve para fundamentar. El juez en una sentencia, cuando ustedes vean una sentencia penal, el juez empieza con una narración de qué hechos probatorios acepta, de qué de cuáles de todo lo que presentó el Ministerio Público lo descarta y lo acepta. Y en base a eso ya emite la sentencia. Pero esa sentencia tiene que estar fundamentada, fundamentada en la norma, fundamentada en la prueba. No puede ser una decisión arbitraria, ¿verdad? Tiene que tener una fundamentación. Y ese argumento, esa fundamentación, va a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa la decisión, así como la indicación del valor que se le asignó a los medios de prueba. ¿Verdad? Vamos a analizar cómo son las sentencias de casos en Guatemala. Muchas no tienen lógica y como muchas no tienen lógica, precisamente eso faculta a los abogados para que presenten una apelación y se vaya a una sala superior para que ésta revise la decisión del juez, ¿verdad? Y la sala va a revisar si la decisión del juez tiene lógica, si está basada en pruebas, si está basada en los argumentos o si es arbitraria. Y también después se revisa, se puede revisar en amparo esas decisiones o en casación en el caso penal o civil. Las salas también en sus sentencias tienen que fundamentar, ¿verdad? Todos tienen que fundamentar, todos los jueces, así sea magistrado de la Corte de Constitucionalidad o así sea un juez de paz, tiene que fundamentar sus decisiones y para eso se usa la lógica jurídica, ¿verdad? Entonces, la fundamentación de la resolución judicial es lógica cuando es congruente. Las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar entre sí correlación y concordancia, ¿verdad? Cuando a una persona se le acusa de un homicidio, todos los elementos tienen que tener una relación. La hora del hecho, las pruebas, dónde se encontraba el acusado, los testigos, las pruebas científicas, todo tiene que, es como un hecho narrado, entonces tiene que tener lógica. No puede haber oposición entre sí, ¿verdad? Si se opone un juicio de valor, se opone con otro juicio dentro de una misma argumentación, entonces se anulan, ¿verdad? Si son dos juicios contradictorios. Si un testigo dijo que vio al acusado a esa hora y otro testigo dice que a esa hora lo vio en otro lugar, ahí hay una contradicción, ¿verdad? Y si las presenta esa contradicción, lo presenta el Ministerio Público, los dos testigos con dos cosas distintas, obviamente sus argumentos carecen de lógica. Son argumentos contradictorios. Y vamos a ver qué pasa cuando dos contradictorios chocan. Uno de ellos es falso y el otro es verdadero, ¿verdad? Obviamente, definitivamente tiene que ser así. No pueden ser los dos hechos contrarios al mismo tiempo verdaderos. Uno es verdadero y el otro es falso. Entonces, hay que saber valorar cuál de los dos es el verdadero y cuál es el falso, pero no pueden estar los dos en una misma acusación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a cada afirmación, a cada negación, debe corresponder uno o varios elementos de prueba determinados, de los cuales inferir esa conclusión, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos acusar a una persona de que atropelló a otra si esta persona no sabe manejar, ¿verdad? Tiene que haber una inferencia de un juicio, de una afirmación, de una negación, tenemos que tener los varios elementos de prueba, ¿verdad? Si esta persona no tiene carro, ¿cómo va a atropellar a la otra persona, por ejemplo? Por último, es verdadera, es congruente, es verdadera la fundamentación jurídica si busca basarse en elementos de prueba auténticos y no en elementos inexistentes o falseados y lo que es peor, contrarios a la ley, ¿verdad? Digamos que en ese sentido hay un límite en lo que la lógica puede hacer. No podemos a pura base de lógica, a pura base de deducciones, a pura base de inducción o deducción, que son formas del pensamiento, no podemos condenar a una persona. Tiene que haber siempre pruebas, pero estas pruebas además tienen que ser auténticas, tienen que ser hechos que se puedan comprobar. Ahí tienen que estar las pruebas materiales. No se puede, nadie, ni siquiera la mejor argumentación, la mejor lógica, puede condenar a alguien
en base solo a deducciones. Para condenar siempre se necesitan pruebas, ¿verdad? Caso contrario, para absolver. Para absolver a alguien sí se puede hacer en base a las deducciones, a las inducciones, en base a los medios de prueba inexistentes o falseados, ¿verdad? Entonces, la lógica también tiene límites, tiene que estar basado todo esto en pruebas y en normas, ¿verdad? Ahí es donde se relaciona. Y esto van a ir entendiéndolo conforme vayamos viendo la clase, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando en la clase y van a tener más claridad todavía ya en los últimos meses del curso. Por el momento, vamos a retroceder aquí un poco y vamos a partir por el principio, ¿verdad? Vamos a empezar a analizar nuestra clase de lógica en base a, digamos, la verdadera génesis, el principio de todo, que es cómo es que pensamos, cómo es que se da este pensamiento, esta argumentación, cómo es que una persona llega a tener un pensamiento, cómo es que puede ir ordenando primero, antes de ordenar el pensamiento, tenemos que entender qué es el pensamiento. Y en todo pensamiento hay un proceso en el que intervienen una serie de factores. El sujeto, ¿verdad? Que piensa, el acto de pensar, la acción realizada por el sujeto, el pensamiento como fruto o contenido de la acción de pensar, ¿verdad? Es decir, el pensamiento que yo tengo sobre algo, eso ya es otro elemento, ¿verdad? Otro factor que interviene en el proceso del pensamiento. El objeto en el que se está pensando puede ser un objeto abstracto, puede ser un objeto concreto, pero hay algo sobre lo que se está pensando. Y en algunos casos, la mayoría de lo que a nosotros nos interesa, todo en realidad de lo que a nosotros nos interesa, también esto tiene una forma verbal que se utiliza para expresar el pensamiento, ¿verdad? Eh, todo pensamiento incluye por lo menos los primeros cuatro, pero todo pensamiento jurídico va a incluir también una forma verbal, ya sea oral o escrita, ¿verdad? Porque todo pensamiento jurídico va a ser emitido por una persona para que éste pueda tener eh, un argumento, ya sea en un debate o en un memorial, ¿verdad? Pero cualquier pensamiento tiene los primeros cuatro. Veamos este ejemplo, ¿verdad? Y vamos a ver cada uno de los elementos del pensamiento, ¿verdad? Uno, por supuesto, los sujetos, ¿verdad? Son personas. El pensamiento es una facultad inherente al ser humano, ¿verdad? Las cosas no piensan, los animales todavía estamos pensando si piensan o no piensan, las plantas definitivamente no piensan, pero los seres humanos sí pensamos, ¿verdad? Son los sujetos, son el primero de los elementos del pensamiento. El segundo elemento es la acción que llevan a cabo los seres humanos, accionan su cerebro y están pensando, ¿verdad? Pero esa idea de pensar es una acción que hacemos en el interior de nuestro cerebro. Y ese interior de nuestro cerebro produce un pensamiento, produce algo que se llama pensamiento. La acción de pensar produce el pensamiento, que es el tercer elemento. El cuarto elemento es ya el objeto sobre el cual están pensando, ¿verdad? En este caso, ambos sujetos están pensando sobre una manzana. Entonces, puede ser que estos cuatro primeros elementos sean comunes a todas las personas. De una persona le podemos decir, piensa en una manzana. Van a pensar en algo como lo que ellos están pensando, ¿verdad? A veces el problema es cuando ya se quiere expresar qué es una manzana, ¿verdad? Entonces, puede ser que una persona tenga la forma de expresión verbal adecuada a su pensamiento, ¿verdad? En este caso, en la gráfica, la chica está diciendo, expresando verbalmente cómo es la manzana que ella está pensando. Y su expresión es acorde al pensamiento. Mientras que el chico aquí eh, cuando expresó una manzana, en realidad está expresando una manzana, está intentando expresar una manzana y lo logra, pero no es exactamente igual a la de su pensamiento. Entonces las personas puede ser que no vayan a entender lo que él estaba pensando, sino que él está diciendo, ¿verdad? No siempre lo que decimos está de acuerdo con lo que nosotros pensamos, porque a veces la forma en la que lo decimos no tiene la suficiente estructura
no tiene la suficiente coherencia para que nos entiendan lo que nosotros queremos decir. Esto es lo que quiere explicar esta gráfica, ¿verdad? Identificar todos los factores del pensamiento, pero además, donde se puede presentar el mayor problema es en la forma de transmitir nuestros pensamientos. Aquí es donde no nos entiende a veces la gente. ¿No les ha pasado a ustedes que le están explicando algo a alguien y no le entiende? ¿Verdad? Y ustedes tienen que repetir y repetir y al final ellos entienden otra cosa totalmente diferente a la que ustedes estaban pensando. O a veces hay problemas de entendimiento de la otra persona, pero a veces también hay problemas de cómo explicamos nosotros, o cómo damos nuestro argumento, ¿verdad? Entonces, por eso surgen los problemas de comunicación, por eso surgen los problemas de interpretación, órdenes que no se cumplen, o órdenes que se cumplen mal, ¿verdad? Muchas veces tienen que ver con cómo transmitimos nosotros nuestras ideas. No es solo que nuestros asistentes o las personas a las que nosotros les digo, a veces es problema también de cómo expresamos nuestros deseos. Entonces, también hay ciertos grados del pensamiento. Entre el sujeto que piensa y el objeto pensado se establece una relación. Y esta relación se da por grados, desde el más simple al más complejo. Y son 4, ¿verdad? Vamos a ver si nos da tiempo para ver los 2 primeros. Pero son el concepto, la definición, el juicio o proposición y el razonamiento. Más simple es el concepto, luego ya un poco más complejo la definición, el juicio o proposición son uniones de diferentes definiciones y el razonamiento que ya son uniones de diferentes juicios o proposiciones. Entonces, haciendo más complejo el pensamiento conforme vamos avanzando. El primero vamos a ver el tema del concepto. ¿Qué es el concepto? Es la síntesis mental de las características esenciales de una clase de objetos sin que se afirme o niegue algo de ella, ¿verdad? El concepto es entonces, si nosotros pensamos una manzana, pensamos en lo que es una manzana, pero no estamos definiendo todavía lo que es una manzana, sino que solo estamos pensando sus características esenciales, ¿verdad? Y se nos aparece en la mente sus características esenciales, pero no vamos a definir todo. Y esas características esenciales son lo que nosotros pensamos de este concepto, de este objeto. Vamos a ver también lo que es una clase. Una clase es un conjunto cuyos elementos tienen por lo menos una propiedad o característica en común. Tiene que haber algo en común entre varios elementos para que sea de la misma clase. También puede haber clases singulares, es decir, que solo haya un solo elemento o que no haya ninguno. Puede ser también una clase vacía. Por ejemplo, las personas. Las personas somos una clase y hay elementos que nos unen entre las personas. Tenemos por lo menos una propiedad o característica común. También tenemos características en común con los seres vivos en general. El concepto seres vivos son seres que están en su proceso de vida, ¿verdad? Y puede ser también una clase singular, puede ser que solo haya una. Por ejemplo, si hablamos de Palacio Nacional de Guatemala, es conformada por un solo elemento. Solo hay un Palacio Nacional de Guatemala. Universidad Pública de Guatemala. Solo hay una universidad pública, que es la Universidad de San Carlos. En otros países hay otras universidades públicas. Puede haber 2, 3, 4. En México hay muchas universidades públicas, muchas. Pero en Guatemala solo hay una universidad. Entonces, esa clase de universidades públicas de Guatemala es una clase singular. Y también puede haber no hay ningún elemento. Ahora, la mayoría de clases son conjuntos. Recuérdense la teoría de conjuntos que todos vimos en primaria, ¿verdad? Elementos que tienen por lo menos una propiedad o característica en común. Ahora, tenemos que separar también lo que son las características esenciales de las características accidentales o secundarias. Las características esenciales son aquellas propiedades que los objetos deben necesariamente tener
para que son y distinguirse de los demás. Las características esenciales son entonces las más importantes, lo que diferencia a un objeto de todos los demás objetos, aunque sean similares. Las esenciales son las que los diferencian. Mientras que las accidentales o secundarias son aquellas propiedades que poseen los objetos, pero que no son imprescindibles, ¿verdad? O que pueden ser comunes a otros objetos, ¿verdad? A otros objetos que no son de su misma clase, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diferenciamos las características esenciales de las características accidentales o secundarias? Las primeras son las que son importantes, las que diferencian al objeto de todas las demás, y las otras puede tener en común con otras más. Veamos algunos ejemplos. Pensemos en una isla, el concepto isla. ¿Cuál es la característica esencial del concepto isla? Que sea una porción de tierra, que está rodeada de agua, que tenga vegetación o que esté poblada, ¿verdad? Si analizamos el concepto isla, nos vamos a dar cuenta que características esenciales de isla es que es una porción de tierra que esté rodeada de agua, ¿verdad? Esa es la esencia de una isla. Tener vegetación no es esencial, es secundario. Puede haber islas que no tengan vegetación, que solo sean tierra, que solo sean piedras, ¿verdad? Pero no dejan de ser islas. Estar poblada, puede haber islas desiertas y puede haber islas pobladas. Cuba es una isla poblada, pero también hay islas desiertas y todas entran dentro de la clase islas. Pero las características esenciales es que es una porción de tierra y que está rodeada de agua, ¿verdad? Veamos otro concepto, el concepto triángulo. ¿Cuáles son las características esenciales del concepto triángulo? ¿Ser una figura geométrica? Sí, pero ser una figura geométrica, también el círculo, también el cuadrado son figuras geométricas. Ser una figura geométrica que tiene tres lados. Esa es la esencia del triángulo que lo separa de todas las demás figuras geométricas. Que los tres lados sean iguales, es decir, que sea un triángulo equilátero, no es una característica esencial. Claro, si estamos hablando de un triángulo equilátero, sí, que tenga los tres lados iguales es su característica esencial. Pero si solo estamos hablando de triángulo, lo esencial es que es una figura geométrica que tiene tres lados, ¿verdad? Esa es la esencia. Lo accidental es si tiene los tres lados iguales o no tiene los tres lados iguales. Igual es un triángulo. Así sea de esos triángulos de esta forma o así sea de esos triángulos de esta forma, es un triángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son sus características esenciales. Y lo accidental es aquello que no es, que puede ser compartido con otros, pero que no es necesario totalmente para el concepto. Ya aplicándolo al derecho propiamente. Veamos, en el derecho es una ciencia social, su esencia es ser una ciencia social, no necesariamente. Esa es estadística, sí, pero las características esenciales del derecho es que es un conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? Es un conjunto de leyes, y otra característica esencial del derecho es que es coercitivo, ¿verdad? Lo que evidencia el derecho de la costumbre es que el derecho es coercitivo. Esa es su característica esencial, que es un conjunto de normas jurídicas y que es coercitivo. Que es una ciencia social, es una característica accidental. Tenemos que encontrar la esencia, encontramos lo más importante de algo, lo que lo caracteriza, lo que lo diferencia de todo lo demás, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahorita? ¿Alguna duda? No, licenciado, todo claro. Todo claro. Muy bien, muy bien. Vamos poco a poquito, ¿verdad? Igual si se pierden, me avisan. Claro. Sigamos viendo y ustedes me dicen cuál de estos es la característica esencial. Ahora participen ustedes a ver si de verdad está claro. Hablemos del delito, ¿verdad? Como concepto. ¿Cuál es la esencia del delito, del concepto delito? ¿Que es una violación a una norma, que está tipificado o que es una conducta? ¿Cuál creen ustedes que es la característica esencial del delito?
Que está tipificado. Picado. Conductas antijurídicas. ¿Hay conductas antijurídicas que no sean delitos? ¿Las faltas no son conductas antijurídicas? Por ejemplo, las faltas del reglamento de tránsito, ¿no? Exacto. Son conductas antijurídicas, porque la cuestión de ser antijurídica es que es contraria al derecho, ¿verdad? Entonces no es la característica esencial del delito. La característica esencial que está tipificado son la tipificación propia del delito. ¿Por qué? Porque hay muchas violaciones a las normas que no son delitos. Y también hay conductas antijurídicas que no son delitos, son cuasi delitos, son faltas, son incluso violaciones que no están establecidas en ningún código penal que uno comete que está en contra de la norma. Pero solo es un delito, una característica esencial del delito es que está tipificado. Veamos el otro concepto, Código Civil. ¿Cuál es lo esencial del Código Civil? ¿Ser una norma o regular las formas en que se puede adquirir la propiedad? Ser una norma. Es una norma. Las formas en que se puede adquirir la propiedad, porque ahí está cómo usted puede hacerse acreedor, ¿no? En el Código Civil. Correcto. En el Código Civil están todas las formas en que se puede adquirir la propiedad. Ser una norma es una característica del Código Civil. Pero ¿qué diferencia al Código Civil del Código Penal, del Código Laboral? Las tres son normas, ¿verdad? Lo que lo diferencia, entre otras cosas, una de las características esenciales es que regula las formas de la propiedad. En el Código Penal es una norma. Ahí se regulan las formas en que se puede adquirir la propiedad. No. 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 Ahí se regulan las propiedades tipificadas que son sancionadas. En el Código Laboral se regulan las relaciones de trabajo entre los patronos y los trabajadores, ¿verdad? En el Código Civil, si nos ponemos a pensar cuál es lo que diferencia, recordemos aquí lo que nos vamos a las características esenciales. Son las propiedades que los objetos deben necesariamente tener para hacer lo que son y distinguirse más, ¿verdad? Cuando vemos el tema del concepto del Código Civil, ser una norma, hay muchas normas. Lo que diferencia el Código Civil de las otras normas, entre otras cosas, es que regula las formas en que se puede adquirir la propiedad. La Constitución. ¿Qué es lo que diferencia la Constitución de las otras normas? ¿Qué es la esencia de la Constitución? Ser las normas... La norma suprema. El catálogo de derechos y obligaciones. Ser la norma suprema es Poseer un catálogo. Lo que diferencia la Constitución de las otras normas es que es la norma suprema de un Estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay otras normas que son catálogos de derechos y obligaciones. Casi todas las normas, de hecho, si se ponen a analizar, son catálogos de derechos y obligaciones. El Código Civil tiene derechos, tiene obligaciones. Las convenciones de derechos humanos tienen derechos y tienen obligaciones, ¿verdad? El Código Laboral tiene, ahí están todos los derechos de los patronos y todos los trabajadores, pero también tienen todas las obligaciones de los patronos, obligaciones de trabajadores. Lo que diferencia a la Constitución de todas las otras normas que tienen catálogos de derechos y obligaciones, porque la Constitución también lo tiene, pero la Constitución es la norma suprema de un Estado. Esa es la esencia. Esa es la característica que lo diferencia de todo lo demás, ¿verdad? Si se dan cuenta, no es tan fácil determinar cuál es la característica. Tenemos que pensar bien, tenemos que analizar bien cada concepto para identificar cuál es en realidad la característica esencial, ¿verdad? Sigamos. Los conceptos, hay un elemento que se llama comprensión y otro que se llama extensión. La comprensión de un concepto es el conjunto de las características esenciales que están contenidas en el concepto y que corresponden a las propiedades de los elementos de una clase que son necesarias para que pertenezcan a ella. La extensión de un concepto es el conjunto de objetos
a los cuales se refiere dicho concepto. Es decir, son los elementos de la clase correspondiente. Vamos a ver, ejemplos. Porque eso sí está muy enredado. Hay que leerlo 2 veces, 3 veces para comprenderlo. La comprensión, entonces, es el conjunto de características esenciales que están adentro de un concepto. Entonces, si el concepto es águila, pensemos en un águila, empecemos a desenredar ese concepto. Empecémoslo a desintegrar las características de un concepto águila, ¿verdad? Entonces ahí vamos a comprender ese concepto. Un águila es un animal. Un águila es un animal que tiene huesos. Un águila es un ave porque vuela. Pero ¿qué diferencia a un águila de un colibrí? ¿Verdad? Que el águila es carnívora, ¿verdad? Y el colibrí no, el colibrí come néctar de las flores, ¿verdad? Entonces, para ir desenredando un concepto, para ir comprendiendo o avanzando hasta que vamos llegando a la específica que diferencia. Y cada vez que vamos avanzando, lo vamos a ir diferenciando más de más, ¿verdad? Entonces, primero en su género, su especie, su subespecie, ¿verdad? Y sus características esenciales los vamos a ir encontrando mientras más avanzamos en la idea que tenemos, ¿verdad? Y así podemos usar un montón de ejemplos. ¿Qué se les ocurre lo primero que cuando yo digo la palabra fruta, perdón, manzana, por ejemplo? ¿Qué piensan ustedes? En una fruta. Exacto, ¿verdad? Es una Igual, fruta la color fruta. rojo. Es una fruta de color rojo, Crece en muy un bien. árbol. Que crece en un árbol, pero hay muchas frutas de color rojo que crecen en un árbol o hay pocas. ¿Qué diferencia las otras? Y así vamos a ir viendo, ¿verdad? En cada concepto. Esa es la comprensión, ir pensando cada idea, cómo lo vamos desenredando hasta llegar a la esencia. Y así va a pasar con las cuestiones jurídicas, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta cuando hablemos de una usucapión, por ejemplo, ustedes dicen, ¿qué es una usucapión? Es una forma de ¿qué? De adquirir la propiedad, y así lo van descomponiendo hasta ver cuál es la esencia, qué diferencia el usucapión del aluvión, un contrato de compraventa de un contrato de alquiler, qué se diferencia. Así estamos ahorita, ¿verdad? Un águila lo vamos haciendo, avanzando en su comprensión. Y la extensión es el concepto del conjunto de objetos a los cuales se refiere dicho concepto. El concepto águila, la extensión del concepto águila, podemos irlo extendiendo a abarcar todas las águilas del mundo. Entonces, después todos los vertebrados del mundo y luego todos los animales del mundo. Y después podemos seguir viendo todos los seres vivos, todos los, vamos hasta los protozoos, etcétera. Estamos viendo primero las características esenciales y luego vamos viendo todos los conjuntos de los cuales el águila forma parte de las aves, forma parte de las águilas, forma parte de los vertebrados, forma parte de los animales, ¿verdad? Otro ejemplo, concepto, cerveza gallo. ¿Qué es la cerveza gallo? ¿Va? Vamos pensándolo. Es un líquido, es una bebida, pero ¿qué diferencia digamos, primero líquido? ¿Qué es líquido? Es un estado de la materia, ¿verdad? ¿Qué diferencia, qué clasificaciones hay en la palabra líquido? Pues hay unos que se beben y otros que no se beben. La cerveza gallo es una de las que se bebe, es una bebida. Pero dentro de la clasificación de bebidas, hay alcohólicas, hay no alcohólicas. La cerveza gallo es una cerveza alcohólica, ¿verdad? Dentro de las cervezas alcohólicas, hay unas que se hacen a base de ron, hay otras a base del vodka, otras a base de cebada. Bueno, de cebada, la cerveza está hecha de cebada. Pero dentro de las bebidas de cebada hay varias también, el whisky, la cerveza, ¿verdad? Entonces así vamos descomponiendo. ¿Cuál es la característica de la cerveza gallo? La característica esencial, que la diferencia de otros líquidos, de otras bebidas, estamos viendo cada vez más la comprensión. Y a su vez, la cerveza gallo entra
dentro de una serie de conceptos, una serie de conjuntos, ¿verdad? La cerveza Gallo entra dentro de la clasificación de todas las cervezas del mundo y de todas las bebidas del mundo. Aquí la idea es que cuando la comprensión del concepto aumenta, la extensión disminuye, ¿verdad? Cuando la comprensión de algo, vamos llegando más a sus características esenciales, la extensión disminuye, ¿verdad? Cuando hablábamos de líquido, es demasiado el concepto líquido, imagínense, el 70% del mundo está con el mar, agua de ríos, agua de lagos, ¿verdad? Cuando ya lo vamos cada vez más en la comprensión, se va haciendo vidas. Bueno, entonces el agua del mar no se bebe, solo ahí nos quitamos un montón de líquidos, ¿verdad? Bebidas alcohólicas, pequeño. Hechas de cebada, más pequeño. Cervezas, más pequeño. Cervezas de Guatemala, más pequeño todavía, ¿verdad? Entonces así vamos entendiendo cada concepto, comprendiéndolo más. Y a su vez, cuando vamos metiéndolo entre conceptos, se va haciendo cada vez más amplio. Entonces, por eso decimos que cuando la comprensión del concepto aumenta, la extensión disminuye. Y cuando la comprensión disminuye, la extensión aumenta, ¿verdad? Vamos a hacer unos ejercicios para que esto quede bien. Y vamos a resolver los dos primeros ahorita en la clase y los últimos 3 ejercicios de estos 5 son lo que ustedes van a llevarse de tarea y lo que van a hacer es en su casa pasarlo en limpio, ¿verdad? O tómenle foto a esta lámina, tómenle foto o anótenla, ¿verdad? Tomen una captura de pantalla en su computadora o en su teléfono para después poder hacer el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio es ordenar los siguientes conceptos para que la comprensión aumente, ¿verdad? El primero es trabajador, persona, carpintero, obrero. Hay que ordenarlo para que la comprensión aumente, ¿verdad? ¿Cuál es, digamos, el original? El primero de todos estos, pues es persona, es amplio, ¿verdad? Y vamos a irlo descomponiendo, persona o trabajador, obrero, trabajador, ¿verdad? Porque dentro de los trabajadores hay obreros, trabajadores calificados, etcétera. Entonces, primero es persona, luego trabajador, luego obrero y por último es carpintero, ¿verdad? Porque es lo más específico. Vamos a ir de lo más general a lo más específico en cada uno de estos conceptos para ir viendo la característica más específica del concepto que está más específico. Hagamos juntos el siguiente. Invertebrado, animal, busca, insecto. ¿Cómo lo ordenarían ustedes? Animal. Invertebrado. Muy bien. Animal. Invertebrado. Insecto. Animal. Todavía, muy bien, puntos. Homicidio, código penal, parricidio, delitos contra la vida, parte especial. ¿Cómo ordenarían esto? Código penal. Código penal. Delitos contra la vida. No, parte especial. Parte especial, delitos contra la vida. Espérame, David, hombre. Parricidio. Yo ya te oí que quieres pacha, pero yo estoy acá, hombre. Esos micrófonos, Kimberly. El micrófono, por favor, ya va a terminar, David. Por favor, espéranos un momentito. Delitos contra la vida. Está muy bien, delitos contra la vida. Homicidio. Muy bien. Sí. Por último, pues sí. Por último, parricidio. ¿Se dan cuenta? Fuimos del general a lo particular, ¿verdad? Del concepto más específico, aquí el concepto es parricidio. ¿Qué es el parricidio? Está en el Código Penal, está en la parte especial, está en los delitos contra la vida, está en tipo de homicidios, y el parricidio es el delito específico, el concepto parricidio, ¿verdad? Y como vamos avanzando en la comprensión, se va haciendo más pequeña la extensión, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la tarea para el día martes es los últimos 2 y los vamos a resolver aquí, pero ustedes van a ir acumulando su zona. Entonces, esos háganlos ustedes, cada uno háganlo por aparte. Abra una hoja de Word
le pone su carnet, le pone su nombre y le pone ejercicio 1 y va a ordenar de menor comprensión a mayor comprensión el 4 y el 5, ¿verdad? Solo eso les pedimos para que vayan iniciando los ejercicios. ¿Alguna duda, algún comentario, una pregunta todavía? No, Lick, muchas gracias. ¿Alguien que le haya quedado alguna duda, comentario? Perdón. No, licenciado. Excelente, Solo doctor, realizamos, gracias. perdón. Solo realizamos nosotros en nuestros apuntes, no lo tenemos que subir en Classroom ni nada, licenciado. No, todavía no. Yo voy a habilitar, como este es un primer ejercicio, ¿verdad? Y vamos a tener, cuando tengamos unos 5 o 6 ejercicios, yo habilito el Classroom para que ustedes ya lo suban. Y así todos los ejercicios que hemos hecho. Ahorita sería solo. Gracias, Lick. Feliz noche. Todos los últimos 2. Ya le tomaron foto, ya tomaron captura de pantalla, o ya los anotaron, ¿verdad? Licenciada, gracias. Muy bien, pues entonces, que pasen una feliz noche, que descansen y nos vemos el día martes. Recuerden que la clase empieza a las 6 por aquellos compañeros que no pueden llegar a las 5:30. Ah, perdón. Gracias, Lick. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Dale. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.